Sobre el presidente Petro, revelación, la imagen, Juan Roberto, del presidente Petro hoy. Esta es la aprobación, la favorabilidad que tiene el presidente Petro, él personalmente. Sí, señor. Cuando se pregunta, lo hablábamos anoche con Martín, a los encuestados si aprueba o desaprueba la forma como está desempeñando su labor el presidente de la República, el 60% la desaprueba. En abril, que es esta encuesta, el 34% la aprueba. Si usted mira, no varía mucho, como lo vemos en la gráfica. No, el presidente Petro está en sus números, en sus platas, como dicen los jugadores. Está en sus números, pero si uno lo ve desagregado por regiones, la que más lo desaprueba es el occidente, Bucaramanga, esa ciudad donde recibe mayor aprobación es en el suroccidente. Ese tema geográfico tiene una cosa muy, muy importante, pero también predecible, Martín. Es que hay ciudades en las que el presidente Petro tiene una calificación regular. Bucaramanga, Medellín. En Bogotá ha empeorado mucho la imagen del presidente Petro, sí. Pero hay otras ciudades, Cali, por ejemplo, o las ciudades en donde ganó las elecciones, en donde le va menos mal al presidente Petro. Pero en general aquí le sugiero ver el mapa nacional. Sí. Claro, hay dos datos ahí. Que son estas imágenes que tenemos en este momento. En estas 6 ciudades cae desde que inició su gestión. En todas viene cayendo. Sin embargo, hay 3 ciudades que están por encima de su promedio de 34%, que son Barranquilla, Cartagena y Cali, y hay 2 ciudades que están muy por debajo, que son Medellín y Bucaramanga. Bogotá, digamos que está más parecida a su calificación nacional. Sí, por eso, pero es que Bogotá votó por el presidente Petro. Bogotá fue muy petrista en las elecciones de hace 2 años. Aquí hubo más de 2 millones de votos en Bogotá para el presidente. Ricardo, de hecho, Néstor, esta encuesta tiene... En Bogotá el presidente Petro perdió, yo no sé si por el metro, no sé si por la razón. Ha perdido 22 puntos desde que empezó su mandato. Empezó la con calificación 58%, sí, empezó y ahora con está en 36. Sí, entonces... Néstor, pero esta encuesta tiene la ventaja de que muestra los últimos 30 años. Y esa aprobación está dentro de los niveles normales y hasta mejor de los últimos 10 años. Por ejemplo, muy por encima de lo que fue buena parte del periodo presidencial de Iván Duque. A Petro hay que compararlo con Santos. Petro. No con cuánto ha caído Petro, no con cuánto medido con Santos. No, si la encuesta lo que muestra es un estado de cosas de los últimos 10 años, pues hay que ver si esto es anómalo o no. Está más o menos dentro del estándar de los últimos 10 años y mejor, por ejemplo, que buena parte del periodo de Iván Duque pero, Álvaro, y buena parte de Juan Manuel Santos. Sí, entonces, lo mismo el pesimismo y el optimismo. Usted va a encontrar la manera de decir eso lo que muestra es que el estado de ánimo del país... Petro ha perdido 24 puntos porcentuales frente a lo que ganó en las elecciones. Y va a encontrar usted la manera de ponerlo ganador a Álvaro. Ha aumentado 40 en su desaprobación desde que arrancó el mandato. Si uno mira la primera medición a la de hoy, Álvaro. Pero tratando de interpretar lo que dice Álvaro y poniéndole números para que sea objetivo, en esta misma época de cada uno de los mandatos que tenemos en la medición, el único que estuvo por debajo en abril, digamos, el mismo tiempo que ha transcurrido. Casi 2 años después del mandato. Fue Andrés Pastrana. Año y 8 meses. Sí, ese Andrés Pastrana. El resto de presidentes, todos tenían una mejor calificación en este mismo momento. Sí, pero aclarando que en el caso son impopulares en Colombia, ¿no? Sí, aclarando que en el caso de Duque tuvo muy buena calificación en este mismo periodo porque ya había empezado la pandemia y la pandemia, pues digamos, la gente reconoció que fue bien liderada. Pero volviendo a la evaluación del presidente Petro, interesante ver el tema por edades, porque claramente son los jóvenes los que siguen apoyando la favorabilidad, mientras que los mayores de 55 le dan la calificación más dura, 66%. El presidente Petro comienza a perder apoyo en la medida en que crecen las edades. Y en la medida, Néstor, en que cambia el género, porque con las mujeres le va muy mal, la desaprobación es del 65% y en hombres 54%. Es decir, en segmento género hombres, el presidente Petro es más fuerte en hombres que en mujeres. Sí. Y en edades es más fuerte en la medida en que pasan los años. De 40 para adelante, el presidente comienza a desplomarse en una caída muy dura. Correcto. Entonces este es el promedio, sumados géneros, edades, estratos sociales, pero al presidente Petro, lo que usted puede suponer, lo que puede ver aquí, Héctor, es que el presidente Petro está en lo que yo creo que va a estar siempre. El presidente Petro está en una tercera parte del país.
y en lo que siempre estuvo. La verdad es que las cifras del primer mes de su gobierno, porque tampoco duraron más que un mes, eran unas cifras distorsionadas, relacionadas con el triunfo, que siempre genera pues alguna expectativa positiva, en fin, y lo que perdió el presidente Petro fue a los votantes adicionales que obtuvo en la segunda vuelta, y se quedó con los que tuvo en la primera vuelta, y cayó en el primero o máximo en el segundo mes, y de ahí en adelante se ha mantenido estable. La verdad es que la imagen del presidente Petro no ha seguido cayendo, sino que cayó hace más de un año y ahí se quedó. Esa caída lo que explica es lo que hemos llamado la radicalización, Felipe, del presidente Petro. El presidente Petro abandonó el centro y está gobernando con y para la izquierda. Ese 30 y pico % es el petrismo. Mire. Ahí ha estado siempre el presidente Petro. El presidente Petro lo que ha perdido es la gente que logró conquistar en la campaña, que estaba más en el centro. La caída del presidente en su favorabilidad, aunado a lo que dice Héctor, justamente se da, la gran caída, digamos, se da entre noviembre del 22 y febrero del 23. Ahí hay un salto del 44 al 51% de salto en la desfavorabilidad, que coincide con la primera crisis, que es cuando se van los ministros del llamado centro. Esa es la radicalización. La reforma a la salud. Esa es cuando el presidente se va, políticamente se mueve a la izquierda. Lo interesante de estos registros, Néstor, es que hace un año que prácticamente no cambian. El presidente Petro se ubicó más o menos en abril del año pasado en estos niveles, es decir, 2/3 partes del país lo desaprueban, 1/3 parte del país lo aprueba, y lo impresionante es que esto prácticamente no cambia. Pasan cosas buenas, malas, no sé, lo que sea, y no se mueven estas agujas para ningún lado. Esto es un fenómeno muy interesante, Andrés, que nos va a tocar estudiar. Si usted lo quiere poner en esos términos, está pasando, le pido que usted me lo confirme desde el punto de vista de estadísticas y de encuestas, Martín, está pasando algo, Felipe, que pasaba con Uribe. ¿Qué es el efecto teflón? Uribe tenía una base que era casi de religión, que era el uribismo durante el gobierno de Uribe, quiero decir, no después de que se fue Uribe. Y había un sector que le aparecieron falsos positivos, todo lo que aparecía y no lo tocaba. Con números diferentes, Néstor, aclarando. No, Uribe era inmensa. Uribe era entre 75 y 80% de aprobación. 80%. Lo que quiero decir es que Petro no va a perder nunca a la gente de su iglesia. Él tiene, como lo ha dicho usted siempre, Néstor, el presidente tiene su 30-35% y eso no le ha variado. Yo creo, Felipe, que Petro va a estar ahí siempre. Este es el petrismo. Le pueden decir las bolsas, le pueden decir que dijo tal cosa. No, el presidente Petro tiene la gente que todo le parece maravilloso. Pero una cosa es que él mantenga ese sector y otra cosa es una sombra que hay detrás de ese sector. Que combinando las preguntas, usted llega a lo siguiente: Colombia es hoy mucho más pesimista que el 7 de agosto de 2022. Él puede mantener esa aprobación, pero la sombra que hay atrás, que es la expectativa del país frente al gobierno de Petro, ha decaído en forma incontrovertible. Sí, eso es sí, cierto. Pero también hay que decir que... ¿Y sabe qué número también? Usted lo puede ver, Néstor. ¿Se acuerda, Felipe, que alguien decía que al país le iba mal, pero que a fulanito no le iba mal? Es lo que está pasando, es lo que está pasando, es lo que está pasando con el presidente Petro. Le iba a dar el país no está bien, la gente está pesimista, pero el presidente Petro tiene unos indicadores que todavía le pueden parecer buenos o favorables. Néstor, y hay una relación